Hoy día, muchachos, hoy día es 26 de marzo del 2021. ¿Ya? Vamos entonces a iniciar la unidad. Y hoy día mismo también no vamos a terminar, sino que vamos a reforzar la parte teórica de esta unidad. Física, la unidad número 4, el tema de estática. Hacemos un resumen de los temas que hemos estado viendo hasta el momento. Hemos visto anteriormente el tema de estática cinemática, ¿no? Y hemos recomendado estar construyendo pues nuestro pool de fórmulas. También esta es una recomendación personal. Cada vez que tengamos sesiones, siempre les estoy pidiendo de que en la medida de lo posible trabajemos en nuestra PC, o sea, nuestra computadora o en una laptop, ya que en el celular no se presta tanto para este tipo de aprendizajes, ¿no? A no ser que tengas una tablet, una pantalla pues más o menos razonable, ¿no? Y además si quieres revisar algún material PDF que te estaría compartiendo, es un poquito complicado, ¿verdad? Es una recomendación, no es una obligación, ¿ok? Muy bien. Estática. Primero vamos a empezar definiendo, acá vamos a hacer un resumen, como tengo acostumbrado a hacerles, un resumen de todo este material, ¿no? Bien, el tema de estática. Ahí está. Visualizamos la pantalla, visualizan lo que he escrito. ¿No? Muy bien. La estática es una rama de la física que se encarga de estudiar las fuerzas que interactúan en un sistema. En este sistema va a haber un cuerpo o varios cuerpos para que este sistema se mantenga en equilibrio, entendiéndose por equilibrio aquel cuerpo que no experimenta movimiento o que experimentando movimiento se encuentra a una velocidad constante. Vale decir, un poco que de repente nos puede confundir, ¿verdad? ¿Cómo puede estar en equilibrio algo que está en movimiento? Sí, se da. Fíjate, si usted siendo el observador se para sobre un poste, o pero no digo sobre, ¿no? Delante de un poste, el poste no se va a mover respecto a usted, ¿verdad? Siempre va a estar ahí, como nosotros diríamos, entre comillas, inmóvil. Ahí va a estar. Pero si usted estaría, por ejemplo, a 400 kilómetros de altura en la Estación Espacial Internacional, ¿no? 400 kilómetros, bueno, creo que es menos, no me recuerdo muy bien. Pero en la Estación Espacial Internacional, si usted fuera un astronauta y con un telescopio observaría el mismo poste, ¿no? Respecto a usted, sí experimentaría movimiento, ¿ok? Entonces, el movimiento va a depender mucho de respecto al observador. ¿Quién está observando? ¿No? ¿Quién está observando? Si usted se va en un colectivo, en un auto, en un ómnibus, ¿no? A un metro de usted hay una persona, el auto se mueve, ¿cierto? Pero usted respecto a la persona se ha mantenido quieto, ¿no? No se ha movido. Entendamos esto, ¿no? Mucho tiene que ver el movimiento respecto del observador, ¿no? Que en física se llama sistema de referencia. Bien, entonces la estática es una rama de la física. Sí, Demis, tienes una pregunta. Demis, te escuchamos. No te escuché. Tienes una consulta, Demis, porque levantaste la mano. No, creo que no, ¿verdad? Bien. Entonces, les decía, resumiendo, la estática es una rama de la física que se encarga de estudiar las fuerzas que interactúan en un sistema en equilibrio. Y entendemos ya por equilibrio en aquel cuerpo o sistema que no se está moviendo respecto al observador, o que si se moviera lo hiciera a una velocidad constante.
Recordemos esto de velocidad constante en MRU significa que no hay aceleración. Muy bien. Ah, entonces aquí hay que citar una de las leyes de Sir Isaac Newton, ¿no? Newton, pues, en una de sus leyes plantea la ley de la inercia, ¿no? Que todo cuerpo que está estático desea estar estático, o todo cuerpo que está en movimiento constante, con una velocidad constante, perdón, va a seguir estando así, ¿no? Por ejemplo, nosotros vivimos esta ley de la inercia. Cuando a usted le ha tocado ser pasajero, una moto, o sea, va atrás, ¿verdad? Y si el piloto arranca rápidamente sin que le avise, ¿qué pasa con usted? ¿Avanza con la moto o pasa algo más? O a ver si han visto ustedes esto que ocurre, ¿no? Hay varios memes también respecto a estas redes sociales. Te caes, ¿verdad? Necesitas acogerte en algún lado. El mismo, ahí estabas estático, o sea, no te estabas moviendo. Otro ejemplo, cuando estás en movimiento constante. Cuando ustedes van en un ómnibus, en un transporte público, y como eres caballero, pues te has parado para dar el paso a una señora a tu asiento, obviamente vas parado y cogido, ¿verdad? Y a veces pues el carro frena. Y si frena, ¿qué pasa con tu cuerpo? ¿También frena con el carro? Como que claro, que tu cuerpo, como ha estado en movimiento, quiere seguir estando en movimiento, entonces te va hacia adelante, ¿no? Ahí te tienes que coger pues de las barandas. Es por eso que, por ejemplo, en la década de los 50 se impuso ya los cinturones de seguridad en los autos, ¿no? Porque cuando había un accidente, había un choque, las personas pues, su cuerpo seguía estando en movimiento, salían pues del auto por el parabrisas y moría más que todo por el impacto de su cabeza en el suelo. Pues para eso han tenido y han estandarizado el uso de los cinturones de seguridad para luchar contra esa ley de la inercia. Muy bien. Retornemos a nuestro tema. La estática, entonces, estudia las fuerzas. Acá hemos mencionado la fuerza, ¿correcto? La fuerza, señores, visto de este tema que hemos visto, Sistema Internacional de Unidades, la fuerza por su naturaleza es una magnitud derivada porque combina otras magnitudes fundamentales, pero también es una magnitud vectorial. Y aquí vamos a definir lo que es una magnitud vectorial. Para eso hay que utilizar, he dicho, vectorial, vector, ¿no? ¿Qué es el vector? El vector es un cuerpo, es una estructura matemática, no es física, se utiliza en la física. Es una estructura matemática que, para hacerle bien sencillo, para hacerle bien simple, geométricamente en un plano bidimensional se dibuja por una flechita. Qué fácil de entender es eso, ¿no? Se dibuja por una flechita. Esa flechita tiene elementos. ¿Cuáles son? Esa flechita va a nacer de algún lado, por lo tanto va a tener un origen. Esta flechita respecto al eje, ya sea vertical u horizontal, va a formar un ángulo. Esa es su dirección. Esta flecha, según a donde indique su puntita, la flechita, ¿sí? Ese es su sentido, ¿no? Y en el tema de física también tiene un valor, y este valor también se le llama módulo, ¿sí? A este valor también se le llama módulo, ¿no? Entonces, la diferencia entre una magnitud escalar y vectorial es que la magnitud escalar solamente necesitaba un valor numérico y su magnitud. Y ahí ponía un ejemplo, ¿no? 80 kilogramos es masa, ya está, el 80, la cantidad, la magnitud es la masa. Muy bien, kilogramos. Pero en cambio, cuando uno va a representar o a nombrar magnitudes de naturaleza vectorial, como por ejemplo la fuerza, la aceleración, la velocidad, la presión, etcétera, entonces necesita por lo menos esos elementos.
¿Cuántos elementos entonces forma parte de un vector? 4, ¿no? El origen, la dirección, el sentido y el módulo. Tener en cuenta, señores, que dirección y sentido no es igual en vectores. ¿Ya? Dirección y sentido no es igual en vectores. Yo en las sesiones anteriores, recuerdan, en los ejercicios de tiempo de encuentro, tiempo de alcance, yo les decía, ¿no? Estos móviles están en la misma dirección, pero sentido contrario, les decía. O sea, y todos nosotros vemos eso en las calles, en las pistas, hay motos que están en la misma dirección, o sea, en la misma pista, están recorriendo horizontalmente, ¿no? Pero en sentidos contrarios. Puede ser que estén en sentidos contrarios. Entonces, dirección y sentido no es igual, por favor. Entonces tiene origen, tiene dirección, tiene sentido, tiene un módulo, tiene un valor, ¿no? Déjenme hacer una acotación. El tema de vectores, señores, es transversal a muchas disciplinas, a muchas carreras. Ahora por la pandemia, los infectólogos, por ejemplo, los epidemiólogos, al momento de estudiar esta pandemia, siempre están hablando pues del vector de transmisión. Y acá en la selva, por el dengue, por la malaria, por el Aedes, por el chikungunya, no sé qué otros males más, estudiamos el vector dengue también, ¿no? Entonces, en el tema de salubridad se utiliza esa terminología, vector. En la aviación, por supuesto que se va a utilizar, ¿no? Ustedes han visto en las películas, el piloto siempre le pide al operario de la torre de control que le dé un vector de acercamiento hacia el aeropuerto. Dame un vector de acercamiento, ¿no? Y así en otras carreras también se utiliza el término vector, se utiliza esa construcción matemática. Para nosotros, para poder comprender fácilmente esta estructura matemática, porque créame que tratando de estudiar a profundidad será un poquito más abstracto, para nosotros geométricamente un vector es una flechita, ¿ya? Un vector es una flechita y tiene esos 4 elementos. Para el tema de estática y posteriormente para el tema de dinámica, un vector representará una fuerza. Un vector, repito, representará una fuerza. Y los distintos tipos de fuerza que nosotros vamos a ver en el tema, como por ejemplo la tensión, la compresión, ¿no? Quienes experimentan tensión, las cuerdas, las sogas, los cables, las cadenas, experimentan tensión. Quienes experimentan compresión, los materiales o los cuerpos que están sosteniendo un peso, por ejemplo la pata de una mesa, por ejemplo tus piernas cuando tú estás caminando, las columnas de las casas, ¿sí? Todas estas son manifestaciones, son tipos de fuerza. Y la fuerza nosotros la vamos a representar por vectores, por flechitas, ¿ok? Entonces nosotros en el tema de estática vamos a representar fuerzas geométricamente, o sea, dibujado, ¿no? Mediante vectores. Ahora, ¿dónde se van a dibujar estas fuerzas? Por lo general, estas fuerzas, a ver, hay un compañero que dice, caramba, a ver, un ratito. Ya, pues sí, que tiene problemas con su internet, no queda más otra, señores, de que de repente ver el video de la sesión. Ojo, no es que yo desee que esto ocurra, sino ya pues son cuestiones que ustedes entienden, ¿no? Que escapan del control del instructorio. También yo tengo problemas a veces de conectividad, como han podido ver, y normal, pues, ¿qué se puede hacer? Muy bien, les decía, ¿qué les decía? ¿Dónde se van a representar estas flechitas o esos vectores? Aquí, miren. Es una cruz, profe. Sí, es una cruz. En realidad esto se conoce como plano cartesiano, ¿ya? Plano cartesiano, ¿no? En honor pues a un matemático. Como pueden ver, se divide en 4 partes y las 4 partes se nombran así, miren. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Este es el eje X, este es el eje Y. Cuando trabajamos con vectores generalmente no se le pone acá, no se le pone las flechitas a esto, ¿ya? Solamente se indica las flechitas que continúan las rectas numéricas, ¿no? Entonces esta es la recta real, esto también es una recta real, ¿no?
quisiéramos ser más estrictamente matemáticos, es R por R. O sea, es una recta real horizontal y es una recta real vertical. Cuando ustedes observen que representan gráficamente un sistema de vectores y no indican esta referencia del plano cartesiano, tengan por seguro que están trabajando en el primer cuadrante. ¿Ok? En el primer cuadrante. Los ángulos, o sea, la dirección de un vector, siempre se van a medir en sentido antihorario. Cuando digo antihorario es en sentido contrario a cómo avanzan las agujas de un reloj. Aunque ahorita pues nadie utiliza este tipo de relojes. Habrán visto los relojes de las plazas, ¿verdad? Relojes antiguos, ahí tienen pues unas manijas. Tienen un orden de giro. En sentido contrario es como se utiliza para poder medir los ángulos, y esos ángulos son las direcciones de los vectores. Tener eso en cuenta. Las direcciones de los vectores se miden respecto al eje X, que es por lo general, pero a veces también se mide respecto al eje Y o al vertical. Cuando dices eje X es horizontal, eje Y es vertical. Muy bien. Entonces, en ese orden, en ese sentido antihorario, es como se dan nombre también a los cuadrantes del plano cartesiano. Repito, si es que un dibujo, en un gráfico, cuando usted chequea, observa, visualiza un gráfico de vectores de fuerzas y no referencia el plano cartesiano, o sea, no le pone X, no le pone Y, solamente ve el dibujo, tengan por seguridad que están utilizando el primer cuadrante. ¿Ok? Están utilizando el primer cuadrante. Nosotros vamos a más adelante a aprender métodos de descomposición rectangular, en el cual sí vamos a usar el plano cartesiano. Muy bien. ¿Alguna pregunta en esta corta explicación teórica introductoria al curso? Pregunte, no tenga miedo, no se quede con la duda. No hay preguntas, muy bien. Continuamos entonces. Sí, Fran, dime, te escucho. Claro, pero si encuentras dibujos en donde no hay plano cartesiano, entonces ahí se deduce que es el primer cuadrante. ¿Ya? Porque a veces nos van a poner dibujos de vectores donde no nos van a indicar este es X, este es Y. Entonces, en estas situaciones estás trabajando en el primer cuadrante. ¿Ya? Muy bien. Dicho esto, pasamos, muy bien, pasamos a lo siguiente. Pues como les decía, la fuerza es una magnitud vectorial, es una magnitud derivada también. En el tema de dinámica vamos a calcular exactamente a qué es igual la fuerza. ¿Ya? Vamos a calcular eso. En el tema de dinámica realmente es donde se mezclan, se combinan los conocimientos de cinemática y estática. Aquí es simplemente estática. La fuerza en el sistema internacional se mide en newton. Aquí está. Esta tablita, por favor, voy a hacer el recorte de esta tablita, porque también esta tablita van a necesitar ustedes. Voy a hacer el recorte, les voy a pasar por el chat de nuestro grupo para que forme parte de su carrusel de fórmulas. ¿Ya? Ahí está, ¿dónde está? Acá. Ahí está, les llegó esta captura. Ya, si hay algún compañero de repente voluntario que me pueda compartir esa misma imagen al chat de nuestro WhatsApp, en mi WhatsApp no sé por qué se estanca, no puedo enviar, ¿ya? Hoy día, por favor me comparten en el grupo también esta tabla. En esta tabla estamos observando primero el valor de la fuerza, o sea, en qué se mide la fuerza en el sistema internacional es en newton, pero no es la única. También se mide en kilopounds, en dinas, y si quisiéramos trabajar en el sistema imperial, también llamado el sistema inglés, en libras fuerza. Les explico. En el mundo normal que vivimos, en el mundo no científico, nosotros decimos
por ejemplo, cuando van a la bodega, dame, dame un kilo de arroz, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el casero? Agarra el arroz, bueno, te pregunta, ¿de qué precio, no? Dame el de 3.50, ya muy bien. Agarra entonces su bolsita y comienza a pesarlo. ¿Dónde? En una balanza, ¿cierto? Entonces, eso es lo que está haciendo realmente, no es masa, sino es peso. La masa no es igual al peso. El peso es un tipo de fuerza. Repito, la masa no es igual al peso. El peso es un tipo de fuerza. ¿Qué tipo de fuerza, profe? Es la fuerza que ejerce la atracción gravitatoria de un planeta, ¿sí? De un planeta sobre una masa. ¿Y cómo se mide el peso? Pues utilizando instrumentos de medición como son una balanza, las antiguas balanzas romanas, o las balanzas chinas, o ahora las modernas balanzas digitales, ¿cierto? O esas balanzas que miden tonelajes que utilizan en los terminales terrestres, ¿correcto? Entonces el peso es una fuerza, ¿sí? El peso es una fuerza, el peso no es masa. Profe, entonces, ¿por qué les llamamos, dame tantos kilogramos de... ¿Qué pasó? Ah, ya, ahí está. Profe, ¿cuánto? ¿Por qué llamamos, dame tantos kilogramos? Incluso, seguramente ustedes ya han ido a... Bueno, ahorita por la pandemia de repente no se da, ¿no? Pero cuando vamos a un chequeo médico, normalmente antes de pasar con el médico, el enfermero, el licenciado que está afuera, te hace un triaje, ¿cierto? Te mide el peso, así llaman, ¿no? Peso, estatura o talla y tu presión sanguínea, ¿cierto? Entonces, a ver, el Lennon, para de la balanza, sácate los zapatos. Se para en la balanza. Si son niños, pues primero se para el papá, después el papá con el niño, y ahí mediante una resta pueden saber el aproximado del peso del niño. Y con los adultos mayores también, o las personas que están muy enfermas, ¿no? Ahí está, a ver cuánto pesa. 80 kilogramos, 60 kilogramos, pero kilogramo es masa. ¿Cuál sería lo correcto? Deberíamos decir kilogramos fuerza. Kilogramos fuerza. El kilogramo fuerza es esto, jóvenes. El kilogramo fuerza es esto. El kilopondio. Entonces, en algunos libros, si ustedes revisan, lo van a encontrar así, miren, como kilogramo-F. Kilogramo fuerza, que es igual al kilopondio. ¿Ok? Pues si son curiosos, ¿por qué pones ahí Francesco, vamos peruanos que esta noche tenemos que ganar? ¿Qué ha pasado? ¿Quién fue hoy día? Comparte. Yo estoy más desintonizado de noticias. En personal no veo noticias. Pero bueno, después nos vas a contar. Entonces, es kilogramo fuerza. ¿Ya? Entonces usted puede decir, profe, entonces ¿por qué no habla el enfermero kilogramo fuerza? No, pues no vamos a detener en esas detalles minúsculos, pues no son físicos, no están haciendo una investigación científica. Kilogramo fuerza, kilopondio sería el nombre correcto. Tampoco quiero con esto que vayas a querer corregir pues a un sanitario, ¿no? Bien, ni tampoco al casero de la bodega, ¿no? Que está pues vendiéndose. Ya saben entonces ustedes, ¿no? Ya saben ustedes que lo correcto es kilogramo fuerza o kilopondio. Y cuando decimos kilogramos solamente es masa. El peso es una fuerza, ¿ya? Tu peso acá en el planeta Tierra va a ser distinto, por ejemplo, en la Luna, o es distinto en el planeta Marte, ¿correcto? No sé, se ponen esos ejemplos porque se dice que algún día, no sé si será cierto, la humanidad llegará pues a colonizar estos lugares. Vamos a ver. Bueno, nosotros no lo vamos a ver, pero algún día otras generaciones lo van a ver. A veces las fuerzas son muy pequeñas, ¿no? Por ejemplo, en una balanza normal de bodega, ustedes no pueden medir el peso de una hoja. No lo pueden medir. Se deduce entonces, ¿no? Se deduce. ¿Y cómo se puede medir? Con balanzas que midan unidades más pequeñas. Entonces para eso utilizan ya no el newton, sino la medida de las dinas. Se llama así, es otra magnitud de fuerza,
Filipinas, ¿ya? Y si algún día pues ustedes desean importar algo al Perú, de Europa o de Estados Unidos, usted va a ver ahí que el peso se mide en libras fuerza, que es el equivalente de kilogramo fuerza para nuestro sistema. Ojo, no estoy diciendo que sea numéricamente igual, sino es que es su equivalente. ¿A qué me refiero? Para el sistema inglés o imperial, el que utilizan Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, no me acuerdo qué otro país anglosajón más. Canadá no, Canadá utiliza el sistema internacional. Para ellos la masa se mide en libras. Entonces, si es peso, será libras fuerza. ¿Ya? Libras fuerza. ¿Qué pasaría entonces si nosotros quisiéramos convertir de una magnitud de fuerza a otra? Se utiliza esa tabla, la que ustedes están viendo allí. ¿Ya? Se utiliza esa tabla y esos valores. Y por eso es que les digo que hay que construir o hay que copiar esta tabla ya en nuestro carrusel de fórmulas. ¿Por qué? Porque bueno, en verdad es humanamente posible que ustedes no vayan a recordar todos esos números. Yo tampoco me acuerdo. Pero lo que sí es importante que lo tengan a la mano, cosa que cuando algún momento querramos estos números, que se llaman factor de conversión, o sea, es un número para convertir, cuando tengamos estos números, para hacer la conversión respectiva. ¿En qué situaciones? Al igual que en cinemática, a veces nosotros convertimos el tiempo a segundos, la velocidad a metros por segundo, la distancia de kilómetros a metros o viceversa, como parte de la solución de un problema planteado. Acá en estática también la conversión de fuerzas de un sistema a otro va a formar parte del mismo caso, ¿no? De un caso general. No estoy diciendo con esto de que los ejemplos o los casos o los ejercicios propuestos en este tema solamente se van a llevar por conversión de fuerzas, no. Parte de la solución de un caso va a ser una conversión, pero el caso no va a terminar en la conversión, sino va a continuar, ¿ok? Va a continuar, y para eso se utiliza esta tabla. Muy bien, dicho esto, vamos a ver el primer ejemplo. Acá está planteado, ¿ya? Y el manual lo resuelve utilizando pues la regla de 3. Ni siquiera lo pone la regla de 3, sino hace una abreviación de la regla de 3. Dice ahí, ¿no? Expresar en newtons 18 kiloponios, ¿no? Entonces vamos a pasar de newtons a kiloponios. Entonces, si fuera un ejercicio nuevo, tendría que ver la tabla y ver la equivalencia de newtons a kiloponios. Entonces voy a buscar de newtons a kiloponios. ¿Dónde está de newtons a kiloponios? Un newton equivale a... caramba, es esto, ¿no? Un newton equivale a 0,102 kiloponios, o pueden utilizar que un kilopondio equivale a 9,8, y es más recomendable la primera opción. Entonces ese valor vamos a utilizar, que un kilopondio equivale a 9,8 newtons. ¿Dónde vamos a utilizarlo? Al momento de hacer la conversión. Les recomiendo que sigamos utilizando la forma que les he enseñado de hacer conversión. ¿Cómo? De la siguiente manera, ¿ya? Voy a hacer un poquito más fino el lápiz. Dice acá 18, muy fino, 18 kiloponios, también muy fino. 18 kiloponios es igual a 18 kiloponios. Profe, ¿por qué? Todo número o toda expresión es igual a sí misma. Recuerden ustedes el tema de método de igualación para el sistema de ecuaciones, ¿no? Muy bien, y es aquí en el segundo miembro donde voy a hacer la expresión de conversión, y voy a utilizar justamente este valor, ok, que un kilopondio, un kilopondio, un kp, equivale a 9,8 newtons. Muy bien, entonces ahora elimino kilopondio, y si ustedes observan ya nos va a quedar newton, justamente lo que queremos, ¿verdad? Multiplicamos 18 por 9,8, vamos a obtener 176,4, pero ahora ya newton. Ya hemos efectuado la conversión, ¿ok?
Ahí hemos efectuado la conversión. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna. Podemos continuar. Muy bien. Continuamos. Siguiente caso. Ojo, estos casos están propuestos acá en el manual, ¿ya? Solo que estoy reexplicándoles de la manera que les he enseñado a hacer la conversión. En el siguiente caso nos proponen ahora expresar en kilopondio 65 libras fuerzas. Entonces, vamos a chequear cuánto equivale una libra fuerza en la tabla. Yo sé que ahí está, pero ¿cuál será el procedimiento? Ustedes irían a su tabla y buscan libra fuerza. Acá estaría fuerza. ¿Y a cuánto equivale una libra fuerza? ¿En qué me piden? En kilopondio, ¿verdad? Ahí está. Fíjate. Voy a borrar esto. Una libra fuerza en kilopondio equivale a 0,454. O puedes utilizar la otra tabla, que un kilopondio equivale a 2,2 libras fuerza. Cualquiera de esos valores puedes utilizar, vas a llegar al mismo resultado, pero la manera de representar la conversión va a ser distinta. Yo voy a utilizar este valor para no perder la forma que estamos desarrollando aquí, ¿ya? 0,454, recuerden este nombre. Entonces ponemos acá nuestro procedimiento. 65 libras fuerza es igual a 65 libras fuerza por, y acá viene la línea, ¿verdad? Disculpen mi pulso. Y decimos una libra fuerza, ¿a cuánto equivalía? 0, ya no me olvidé el número. ¿Cuánto era? 4, 5, 4, muy bien, qué colaboradores, ¿no? Kilopondio. Listo. Y ahora eliminamos el libra fuerza con libra fuerza y multiplicamos, ¿no? 65 por 0,454. Vamos a multiplicar 65 por 0,454 y obtenemos, ahí está, 29,51 kp. Los 65 libras fuerza es igual a 29,51 kp. Muy bien. Profe, pero al libro está el otro resultado. Tienes razón, porque he utilizado el otro valor, pero en ambas formas vamos a llegar al mismo resultado. Que no recuerden que en física los resultados son aproximados, no son exactamente igual. Ahí tenemos la solución. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Muy bien. Como el tema de conversiones de fuerza o sea, forma parte de esta unidad, forma parte de la resolución de los casos, pero o sea, no se va a decir que un caso que ustedes resuelvan está bien o está mal solamente por la conversión que han hecho, sino como parte de la resolución de repente se aplica una conversión. ¿En qué casos, profe? De repente una fuerza me pueden dar en dinas y la otra fuerza me pueden dar en newtons, y el resultado me piden en newtons, entonces voy a hacer una conversión obligada. ¿Ok? Muy bien. Les he alcanzado en el chat estos 4 casos. En realidad son 6, ¿no? Estos 6 casos. El de convertir 30 kilopondios a libras fuerzas, el de convertir 205 kilopondios a newton, el de convertir 350.000 dinas a newtons y a kilopondios, y el de convertir 100 libras fuerzas a kp. Entonces,
Vamos a calcular el 3, el 4, el 5 y el 6. El 7 y 8 lo dejamos para otro momento. Entonces, a manera de práctica y utilizando la tabla, van ustedes a hacer esos siguientes casos. Les voy a dar unos 7 minutos para que empecemos a resolver y me compartan sus resultados. Vamos a trabajar entonces. Les agradezco su participación. Ese es bueno. El número 5. Dice, vamos a convertir 350.000 1, 2, 3 dinas ¿a qué? A kilopondio, a kp. Muy bien. A Newton, profe, primero. Así, a Newton, vamos a Newton. Solamente a uno, quería hacer al más difícil. Bueno, no importa, más fácil entonces. A Newton. Muy bien. Entonces hay que saber la equivalencia, ¿no? De dinas a newtons o de newtons a dinas, cualquiera de esos dos. Vamos a borrar acá para que no nos genere alguna confusión. Ahí busquemos ahí y efectivamente, mira, de dinas a newtons, una dina equivale a 10 a la menos 5 newtons. O un newton equivale a 100.000 dinas. Cualquiera de esos valores podemos utilizar, cualquiera, pero va a depender, pues, ¿no? Nos vamos acá y seguimos el procedimiento que nosotros hemos aprendido. 350.000 1, 2, 3 dinas es igual a lo mismo, 350.000 dinas. Muy bien. Y es acá en la parte lateral derecha donde se hace la conversión, pero veo que esto me va a estorbar. Así que momentáneamente voy a mandar esto por acá. Muy bien. Entonces, digo, por línea de fracción, ahí está. Entonces, una dina equivale a ¿cuántos newtons? Voy a ver nuevamente mi tabla porque ya me olvidé. Ahí está, una dina equivale a 10 a las 5 newtons. Esto se lee así, horizontal, de izquierda a derecha, ¿ya? No se confunda. 10 a la 5, pero negativa, ojo a eso, negativo. 10 a la menos 5 newtons. 10 a la menos 5 newtons. Elimino lo que hay que eliminar. Y hasta ahí física. De acá ya viene matemática. Voy a representar 350.000 en base 10. O sea, 35 por 10. Hay 4 ceros. 1, 2, 3, 4. A la 4. Por 10 a la menos 5 newton. ¿Recuerdan ustedes potenciación? Pues acá vamos a aplicarlo. 35 por bases iguales. Escribo la misma base y sumo los exponentes. 35 por 10. 4 menos 5 menos 1 newton. Entonces esto es igual a 10 a la menos 1. ¿Recuerdan ustedes la propiedad de potenciación? Que para hacerle positivo al número hay que invertir la base. Pues acá se aplica. Entonces tengo 35 por 1, 35 entre 10 newton. 35 entre 10 es 3,5 newton. Por lo tanto, 350.000 dinas equivalen a 3,5 newton. De repente le han visto un poquito complicadito porque hemos utilizado el tema de potenciación, pero ya no es un tema nuevo, ya hemos visto eso, ¿no? En matemática. Muy bien. ¿Alguna pregunta? En kiloponios es igual, ¿no? Parecido. No igual, parecido. Muy bien. Entonces la misma cantidad, el mismo caso, 350.000 dinas a kilopondio, ¿verdad? A kp. Muy bien. Vamos a hacerlo. Entonces escribo la cantidad 350.000 1, 2, 3 dinas igual 350.000 dinas, ¿no?
es igual. Y aquí en el segundo miembro de la ecuación voy a hacer la conversión por el factor. Por y una línea. Una DINA equivale a 1,02, así está, ¿verdad? Por 10 a la negativo 6 kilofonios. Y en base a ese valor vamos a hacer el cálculo. Entonces tenemos acá dinas con dinas se van y obtenemos 350.000, 1, 2, 3 por 1,02 por 10 a la menos 6 kp. Aquí voy a utilizar la notación de base 10, 35 por 10 a la 4 por 1,02 por, acá vamos a poner por también, 10 a la menos 6 kilofonios. Entonces voy a utilizar nuestro amigo la calculadora para multiplicar 35 por 1,02. Vamos acá, les voy a mostrar. Ahí está, 35,7 por, y acá la base, ¿no? Si nos bases iguales, los exponentes suman, pero como hay un negativo se va a restar. Menos 6 más 4 es menos 2 kilofonios, ¿no? Pues lo podemos dejar ahí en 35,7 kilofonios, o también podemos dividirlo, ¿no? 35,7 entre 100, porque es 10 a la menos 2, ¿no? Este saldría pues 0,357 kp. Ahora, si quisiéramos utilizar, y si ustedes han leído la notación científica ahí mismo en lo que es el sistema internacional, si quisiéramos hacer estrictamente el resultado, como debe representarse, 3,57 por 10 a la menos 3 kilofonios. Profe, ¿cuál de esos voy a usar? De acuerdo, pues las alternativas, puede ser este, o puede ser este, o puede ser este. Es la misma cantidad, pero representado de distinta manera. ¿Ok? Es la misma cantidad, pero representado de distinta manera.